Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ahora es el momento de la entrevista a Julio Horton, ex diputado y actualmente candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, circunscripción 2 del Distrito Nacional. Julio, buenas tardes. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ese estimado equipo del Tribunal de la Tarde, Julio Martínez, Yaney, Marcelino y Keila, mi querida apreciada Keila Reina. Gracias por invitarme a este prestigioso espacio. Ahora con esta nueva modalidad. Sí, justo Julio, hablábamos tras la pausa que recién llegaste de un operativo para combatir el COVID-19. Si puedes, por favor, abundando un poco sobre eso antes de entrar en algunos temas importantes de la agenda política. Sí, fíjate, nosotros iniciamos hace unas 3 semanas unos operativos de intervención. Iniciamos en el sector de los próceres. Luego continuamos en Cristo Rey, en La Puya. Tuvimos hoy en el ensanche La Fe, en el edificio Villa Progreso, que fue un proyecto habitacional construido por la gestión del presidente Leonel Fernández. Y consiste en lo siguiente: nosotros entregamos mascarillas a las personas, a los ciudadanos, con un protocolo de distanciamiento social, tal como lo recomienda el Ministerio de Salud Pública, y alcoholizando las manos de las personas antes de recibir las mascarillas. También hacemos un programa de desinfección en todo el sector con unos equipos que tenemos, un personal de apoyo, y luego finalmente se hace una fumigación en las áreas en donde se pueda, y fumigando las cañadas para evitar entonces contaminación. Ese operativo también entregamos un brochure en donde contiene todas las medidas preventivas que recomienda tanto la OMS como el Ministerio de Salud Pública y las autoridades que están combatiendo, tiene como responsabilidad tratar de combatir esta pandemia que nos ha afectado duramente. Entonces, ya hemos entregado unas 8,000 mascarillas más o menos en los operativos que hemos realizado. Esta tarde hoy tenemos 2 operativos, el Sánchez La Fe, y tenemos uno en la tarde, en la tardecita, en la 800 de Los Ríos, Barrio Cuba y Barrio Azul. Mañana vamos a estar en el sector de los Girasoles primero, segundo y tercero, y Palma Real. En el sábado y domingo entonces vamos a estar en las Flores de Cristo Rey, el sector de las 40, y en la Isabela, en Puerto Isabela. Y luego entonces el domingo estaremos en el sector de los Jardines del Norte. Esa es la agenda que tenemos para estos 4 días de trabajo de intervención de los sectores populares, porque el Distrito Nacional es lamentable que esté ocupando el segundo lugar en las estadísticas de contaminación de la pandemia. Bueno, solamente es aventajado por la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Entonces, es lamentable, digo, porque en el Distrito Nacional es que está la sede del gobierno central. De hecho, el Ministerio de Salud Pública está en la circunscripción 2, por cierto, en nuestra circunscripción. Sí. Y no debería en el Distrito Nacional tener tantos casos y ocupar el segundo lugar en las estadísticas que diariamente el Ministerio de Salud Pública informa al país. Sí, Julio. Sí. Tú fuiste diputado periodo 2006-2010. Sí. 10 años después, ahora vuelves a buscar una diputación, pero esta vez por la Fuerza del Pueblo. O sea, fuiste diputado del PLD, ahora por la Fuerza del Pueblo, porque tú fuiste de los dirigentes que acompañó al expresidente Leonel Fernández cuando salió del PLD. En cuanto a tu circunscripción, que ha crecido en 10 años, y quizás muchos de esos electores no te conocieron, porque el que tiene 18 años ahora, que va a dar su primer voto, tenía 8, era un niño cuando tú fuiste diputado. Así es. ¿Cómo tú has interactuado? ¿Cómo ha sido tu campaña? Sabemos que es una campaña difícil, es prácticamente una campaña virtual, ¿verdad? Apegado a las redes sociales.
con poca presencia por el tema del COVID-19. ¿Cómo tú has podido conectar con los ciudadanos que residen en la circunscripción 2 del Distrito Nacional? Sí, nosotros hemos hecho una campaña realmente innovadora durante el corto tiempo que nos ha permitido la pandemia interactuar con los ciudadanos. La política ha cambiado, la política de hoy no es la de hace 10 años. Las redes sociales hace 10 años prácticamente eran inexistentes porque Twitter empezó en el año 2012, Facebook era la única red social que teníamos y era la que impactaba en los barrios, Facebook, pero ahora tenemos el Instagram también. Entonces, aparte del contacto directo que tenemos con las comunidades, las redes sociales son fundamentales. Los grupos de WhatsApp que han hecho presidentes inclusive en América Latina. En el caso de Brasil, el presidente de Brasil fue por grupo de WhatsApp que ganó las elecciones prácticamente. Creo que en el año 2006 había 165,000 habitantes en la circunscripción número 2. Hoy la circunscripción tiene 232,000 habitantes. En el caso nuestro, como siempre hemos sido un político que está vinculado a las comunidades, dirigimos la campaña del presidente Fernández, la pre-campaña, la campaña oficial, y ahora también tenemos la responsabilidad de la dirección operativa de la campaña del presidente Fernández en la circunscripción número 2, aparte de ser candidato a diputado. No estaba en nuestra agenda volver nuevamente al Congreso Nacional, pero hay una nueva coyuntura política en donde la Fuerza del Pueblo, nosotros que militamos durante 28 años en el Partido de Liberación Dominicana, salimos a acompañar al presidente Fernández en la construcción de la Fuerza del Pueblo, y ya hoy la Fuerza del Pueblo es una realidad política. Y digo que es una realidad política porque las mediciones y la propia aceptación de la candidatura del presidente Fernández, más los candidatos a senadores y diputados que llevamos, lo están diciendo. Entonces, en esta coyuntura política, la Fuerza del Pueblo lleva a sus principales líderes en cada comunidad. Entonces, cuando se hicieron las mediciones, bueno, pues Julio Horton salía marcando en las mediciones con una alta valoración de la ciudadanía, y eso obedece entonces a que la Fuerza del Pueblo, bueno, pues nos invitó a que asumiéramos este rol político, y obviamente con mucho gusto, con mucho placer y con un honor para mí en términos personales volver a representar la circunscripción número 2 en esta ocasión por la Fuerza del Pueblo como diputado del Congreso Nacional, y vamos a retomar la agenda legislativa que teníamos, que ya habíamos nos habíamos puesto el traje de ser un ministro en el gobierno del presidente Fernández, pero ahora entonces la dirección del partido y el propio Fernández nos quiere que juguemos un rol en el Congreso Nacional. La Fuerza del Pueblo necesita de dirigentes, legisladores experimentados que tengan conocimiento, que conozcan el Congreso Nacional, que sepan presentar iniciativas legislativas, que tengan iniciativas legislativas y que conozcan en términos administrativos, inclusive la Cámara de Diputados, que es el principal poder del Estado, o sea, el Congreso Nacional. Entonces, de eso se trata, de llevar los mejores hombres y mujeres en la boleta para ganar las elecciones y obviamente empezar una ola de transformaciones a partir del 16 de agosto, institucionales, económicas, sociales y políticas, para que la República Dominicana continúe avanzando. En esta ocasión, el país, el próximo presidente de la República va a heredar una crisis económica sin precedentes. Al presidente Fernández, durante sus gestiones de gobierno, le tocó en el año 2004 vivir una crisis económica fruto de la crisis financiera que Hipólito Mejía le dejó. En el 2007-2008, la crisis de los alimentaria, de los alimentos, de los commodities, y la crisis del petróleo, de los combustibles. Sorteó esa situación. Fueron 3 crisis que le tocaron. Entonces, el presidente Fernández es un líder ya experimentado que ha manejado crisis económica y ha
sorteado la situación, el país lo ha enrumbado por un crecimiento económico y social. Entonces, en el Congreso Nacional, el presidente, porque sin Congreso, un poder ejecutivo que no tenga una fuerza política en el Congreso Nacional, obviamente que las reformas de políticas públicas pueden verse truncadas y el país es el que pierde. Entonces, nos vamos con la ronda de preguntas. Keila. Julio, quiero felicitarte porque eres de los pocos políticos que, aparte de que hacen un trabajo día a día en la calle, también hace el uso de las redes sociales, y muy bien que lo haces. Felicidades. Muchas gracias. Aunque manda fuego a veces por ahí. Bueno, todo no puede ser rosas, hay que decir. Así es, de eso se trata, claro, pero son críticas constructiva, no hago críticas en términos personales. Yo siempre la crítica que hago a través de las redes sociales, fundamentalmente Twitter, son constructivas, de planteamientos. No, y eso se trata de que tengamos hombres y mujeres, de crear críticas constructivas que vayan a favor de todos, no de un solo lado, ni de beneficios personales, sino te felicito por el gran uso que le da a tus redes sociales. Te veo siempre fajado ahí en esas redes. Gracias. Pero el mundo nos cambió. De repente la política, la campaña es digital, todo es digital, y ya tienes una excelente plataforma ahí. Entonces, tienes que seguir adelante con tu proyecto. De Julio Horton llegar a la Cámara de Diputados, que estoy segura que así será, ¿cuáles serán esos proyectos, esas propuestas que tienes en agenda para que el país pueda votar por ti y tu circunscripción te dé tu voto? Sí, mira, nosotros vamos a trabajar en 5 ejes fundamentales. Iniciativas legislativas que tiendan a combatir el crimen organizado en sus diversas modalidades y las políticas de género. Me explico. Los feminicidios constituyen en el país todavía el primer caso, las primeras causas de muerte son los feminicidios seguidos de los accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué amerita una reforma la normativa jurídica que regula la violencia de género y sobre todo contra la mujer? Porque cuando una mujer pone una denuncia ante la autoridad competente, entiéndase el Ministerio Público o ante el destacamento de la policía de su barrio, de su sector, en ausencia de un ministerio público, y esa denuncia se queda solamente en papeles y el funcionario que tiene la responsabilidad de poner en movimiento la acción pública o la acción coercitiva del Estado por parte de la Policía Nacional pierde tiempo. Entonces, en ese lapso de tiempo es que se produce o la violencia física o en muchas ocasiones el asesinato de la mujer. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? Bueno, vamos a plantear una reforma a la normativa jurídica para que el funcionario, o sea, el Ministerio Público o el comandante de la policía que reciba, el representante de la policía que reciba la denuncia, tenga la obligación de no solamente poner en movimiento la acción pública, sino ejecutar la acción de apresar y obviamente que la medida de coerción, de aislamiento o separación que se le imponga sea una medida realmente que sea eficaz. Entonces, el letargo que se produce entre la denuncia y la ejecución de la puesta en movimiento de la acción pública es lo que provoca que se produzca el feminicidio. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero para tener iniciativa legislativa, usted tiene que tener primero conocimientos. Claro. Y saber que el modelo que tenemos no está siendo eficaz, porque año tras año las estadísticas siguen igual. Entonces, eso es con respecto a la reforma judicial. Con respecto mire, el país necesita un fortalecimiento de nuestro sistema jurídico para que la inversión extranjera, sobre todo a partir del próximo cuatrienio de gobierno,
tenga seguridad jurídica. Cuando un inversionista extranjero hace una inversión en el país, requiere de que su inversión esté protegida en términos jurídicos. De lo contrario, se lleva su inversión a otro país en donde exista mayor fortalecimiento judicial y su inversión extranjera esté garantizada. Los litigios, cualquier litigio aquí dura 3, 5, 6, 7, 8 años. Entonces eso provoca que cualquier inversionista extranjero que tenga una inversión y de repente tiene un litigio en un tribunal, un conflicto jurídico, entonces su inversión se ve estancada. Entonces hay que fortalecer las leyes de procedimiento civil para que los jueces estén obligados también, conminados, a que en un lapso de 6 meses, máximo 1 año, exista una decisión judicial en cualquier sentido, favorable o desfavorable, pero que exista una decisión judicial. Entonces, con el permiso y disculpa, Julio, sabes que como el tiempo es un poco limitado en estos espacios, no quisiéramos concluir sin conocer tu opinión acerca de algunos aconteceres políticos interesantes. Perfecto. Y de hecho, algunos miembros de las Fuerzas del Pueblo habían criticado de que el penco no hablaba, que no se atrevía a salir en los medios de comunicación, porque no tenía condiciones, etcétera, pero el penco habló recientemente y dentro de las cosas que dijo fue que él respeta lo que asumen un liderazgo de saco y corbata y de hablar mucho y bonito, pero que él es un hombre de hecho, que no le gusta hablar porque lo que le gusta es trabajar. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo no pude ver la entrevista realmente, lo que he visto es por las redes sociales, pero lo que vi fue como cuando un estudiante va a tomar un examen y se le suministra las preguntas previamente al examen, el profesor le suministra la pregunta, entonces así cualquiera pasa un examen. Entonces creo que desde el punto de vista de contenido, quizás es un engaño a la población, usted someterse a una entrevista y que tenga las preguntas y respuestas previamente ya antes de la entrevista. Entonces, mire, los conocimientos desde la fundación de la República, hablo desde Roma, los conocimientos son fundamentales para dirigir el Estado. Nadie que no tenga conocimiento ni formación política con dimensiones para dirigir un Estado puede tener éxito. Usted puede decir lo que sea. Ahora, si usted si quiere no va a los medios de comunicación, pero usted tiene que tener la formación. Por ejemplo, tenemos el caso de Danilo Medina, no le gusta ir a los medios de comunicación, pero nadie puede decir que no tiene formación política. Entonces, Bosch tenía formación política, sobrada. Balaguer tenía formación política, sobrada. Peña Gómez, sobrada. Lionel, ni se diga, tiene una formación política que trasciende a todos los políticos en la República Dominicana. Entonces, de eso es que se trata, de que cuando un pueblo va a escoger el primer mandatario de la nación, ese mandatario debe tener los conocimientos políticos y la capacidad formativa para dirigir el Estado dominicano. O sea, no es que usted no le guste hablar, es que usted cada vez que habla, usted no puede articular un discurso por más de 2 párrafos. Entonces, no hay una formación, una base teórica en ese político que le permita al pueblo dominicano tener la confianza para depositar su voto. De eso es que se trata. Bueno, gracias. Julio, sé que Julio Horton recientemente dijo que en una segunda vuelta Danilo Medina apoyaría el PLD a Leonel Fernández sin ningún tipo de trabas, pero entonces recientemente la vicepresidenta Margarita Cedeño dijo que su amado Leonel Fernández tiene apenas un 8% de las encuestas y que incluso sería él quien apoyaría al PLD en una segunda vuelta. ¿A quién le creo, como decían? Esa es la pregunta. Bueno, lo que se está viendo es en todo el país es una migración de las bases del PLD y la dirigencia media hacia la fuerza del pueblo. Usted no está viendo, Leonel Fernández está día tras día haciendo juramentaciones de dirigentes del PLD que pasan a la fuerza del pueblo. Entonces, quien está creciendo día tras día es Leonel Fernández. En esta semana,
Julio, y escúchame que te interrumpa ahí, y dile, locales del PLD pintándolo de verde. Y los locales del PLD, por cierto, se están pintando de verde en todos los municipios, en todas las provincias y circunscripciones. Entonces, para usted tener un crecimiento, usted tiene que demostrar quiénes son las personas que usted está recibiendo. Entonces, quien lo está demostrando ante el país, ante la opinión pública, es Leonel Fernández día tras día. En esta semana recibió el apoyo también del sector transporte, de CONATRA. Entonces, fíjese que con el sector transporte, en su totalidad, casi el 99%, está con Leonel Fernández. Está hablando de Antonio Marte, Juan Ubiere y los demás transportistas. O sea, ese sector completo está con Leonel Fernández. Bien. Lo que quiere decir que ese sector le va a apoyar, le va a aportar al proyecto más de 500,000 votos. Entonces, ¿por qué yo digo que en la segunda vuelta Danilo Medina está combinado a apoyar a Leonel Fernández y lo va a apoyar? Bien, todo indica que Leonel Fernández es quien va a calificar para una segunda vuelta y se va a enfrentar cuerpo a cuerpo frente al candidato del PRM, Luis Abinader. Entonces, yo no veo a un Danilo Medina mandando a votar por el candidato del PRM cuando el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, hace días, apenas días, dio una declaración y dijo, inmediatamente el PRM gane las elecciones, los PLDistas pueden ir recogiendo todos sus escritorios que van para afuera. Entonces, el único político presidente que le garantiza a esas bases del PLD que está en la administración pública, a esa dirigencia del PLD que está en la administración pública, que son más de 800,000 dominicanos y dominicanas, mantenerse en sus puestos de trabajo es Leonel Fernández. Entonces, yo no veo a un PLDista votando por el PRM, porque nadie se suicida en política. Gracias. Entonces, de ahí es el argumento de que Danilo va a estar combinado a apoyar a Leonel Fernández en una segunda vuelta y Leonel Fernández se va a convertir en el próximo presidente de la República. Gracias a Julio Horton por haber estado con nosotros. Le deseamos muchos éxitos le deseamos. Sí. Un abrazo para todos. Vamos a una pausa. Nos queda más contenido. Nos queda la entrevista con Pedro René Almonte, viceministro de Obras Públicas. Además, Cristian Rojas en los deportes y Alex Cuellar en cine.